Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Los 10 puntos controversiales que se te ocultan a ti. Mucho ojo. Puntos controversiales que la Iglesia Adventista evita con la Iglesia Católica por convenio de no agresión. Mucho ojo. Número 1, el 666. Número 2, la marca de la bestia. Número 3, el cuerno pequeño y la cabeza herida. Mira la explicación real. Número 1, el 666. El místico número 666. Para comprender este tópico, primero leamos lo que la inspiración nos aconseja. En Testimonios para los Ministros, en el capítulo La Iglesia de Cristo, en la página 30 nos dice: tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. Lo que más cuesta es desaprender, pero se puede hacer. Para comprender este tema tenemos que desaprender alguna posición errónea. Pero ahora vamos a leer lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de profecía en cuanto al 666. Apocalipsis capítulo 13 nos presenta dos bestias, la bestia como leopardo y la bestia de dos cuernos. Apocalipsis capítulo 13, el verso 1 al verso 10 son versos que le pertenecen a la bestia como leopardo. Y Apocalipsis capítulo 13 del verso 11 al verso 18 son versículos que le pertenecen a la bestia de dos cuernos. Apocalipsis capítulo 13, el verso 18 nos dice: esto requiere sabiduría, implicando que no todos lo van a entender, solo los entendidos que la profecía señala. Apocalipsis 13, 18, esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre. El número de ella es 666. Apocalipsis 3, verso 18, le pertenece a la bestia de dos cuernos. Por lo tanto, la inspiración colocó el 666 a la bestia de dos cuernos. Ahora veamos qué dicen los pioneros en La Verdad Presente, volumen 1, número 8, marzo 1850. Nos declara: la bestia teniendo 7 cabezas y 10 cuernos es a la que se está refiriendo. Y yo pienso que la imagen es la bestia que tiene 2 cuernos como un cordero, pero habla como dragón. Su número es 666. Los pioneros están colocando el 666 en la bestia de 2 cuernos, tal como la Biblia lo indica. Ahora leamos una escritura primitiva. Me refiero a la escritura llamada Una palabra a la pequeña manada. En la página 9, dicha escritura lleva la firma de Jaime White y de Elena G. de White, profetisa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y nos comenta: este último poder que oyó los santos es presentado en Apocalipsis 13, el verso 11 al 18. Entonces está hablando de la bestia de 2 cuernos. Su número es 666. Los pioneros están de acuerdo que el 666, ese número místico, le pertenece a la bestia de 2 cuernos. Por si fuera poco, leamos nuevamente y sorprendámonos. Apocalipsis capítulo 13, el verso 18 nos dice: esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre. Contemos el número de la bestia. Para ello,
Recordemos que en Daniel capítulo 7 encontramos 4 bestias. La primera bestia, un león. La segunda, un oso. La tercera, un leopardo. La cuarta, una bestia indescriptible. Entonces definimos que en Daniel capítulo 7 tenemos 4 bestias. Contémoslo. El león, 1. El oso, 2. El leopardo, 3. La bestia indescriptible, 4. Interesante, llevamos 4. Leamos Apocalipsis capítulo 13, el verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Obsérvese que esta bestia tiene 10 cuernos, igual que los 10 cuernos de la cuarta bestia. Luego leamos Apocalipsis 13, el verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Esta bestia tiene cuerpo de leopardo como el leopardo de Daniel 7. Luego nos dice, sus pies como de oso, igual que la bestia de Daniel 7, el oso, y su boca como boca de león. La boca de león igual que la bestia de Daniel 7, un león. Entonces, es indiscutible que la bestia de Apocalipsis 13, el verso 1, verso 2, verso 3, esa bestia como el leopardo es descendiente directa de las primeras 4 bestias. Por lo tanto, contemos las bestias de Daniel 7 con las bestias de Apocalipsis 13, porque la indicación en Apocalipsis 13, el verso 18 es: el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre. Contemos. El león, 1. El oso, 2. El leopardo, 3. La bestia indescriptible, 4. Y la bestia como el leopardo es la quinta bestia, y la bestia de 2 cuernos es la sexta bestia. Es número de hombre. Por eso es que el 666 le pertenece a la bestia de 2 cuernos. Número 2, la marca de la bestia. Para ello vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, el versículo 15 al 17. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adora la imagen de la bestia. Verso 16, y ordenaba que a todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Verso 17, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino que el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí es donde se obtiene la famosa frase, la marca de la bestia. ¿Qué representa la marca de la bestia? Donde estará involucrado la bestia de 2 cuernos, la bestia mixta de Apocalipsis 13, ambas bestias, y estará involucrada también la bestia escarlata de Apocalipsis 17. La marca de la bestia, hoy tenemos que dejar bien claro a qué se refiere. Testimonios para los ministros, el capítulo La alta norma de Dios, la página 133, declara: Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia o a su imagen al guardar el primer día de la semana. La observancia de este día es la marca de la bestia. El primer día de la semana es el domingo. Por lo tanto, la marca de la bestia será la observancia del día domingo. Veamos también lo que dice el Espíritu de Profecía en otro de sus libros. En este caso, el libro Eventos de los Últimos Días en la versión antigua. Se encuentra en la página 228. Si usted tiene la versión de Eventos de los Últimos Días, versión nueva, está en la página 190. Leo: cuando llegue la prueba se manifestará claramente qué es la marca de la bestia. Es la observancia del domingo. Definitivamente está bien claro que la marca de la bestia será la observancia del domingo. Número 3, el cuerno pequeño y la cabeza herida. La amalgamación del cuerno pequeño. Daniel capítulo 7, el verso 8 declara: mientras yo contemplaba los cuernos,
vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Tenemos entonces el cuerno pequeño. Definamos lo que significa amalgamación. Es la mezcla de 2 especies. En el caso del Dios creador, hizo el mundo animal. Antes del diluvio hubieron mezclas de especies. A esas mezclas les llamamos amalgamación. Pongamos un ejemplo real que no podemos negar. La mezcla de una especie con otra especie dio como resultado los dinosaurios. Los dinosaurios existieron y lo sabemos porque se encuentran actualmente fósiles de ellos. Pero fueron animales que Dios no creó, sino que fueron amalgamados, es decir, fusionados, mezclados. Todo lo que Dios no creó fue destruido por el diluvio. Todo lo que Dios creó ingresó al arca, tanto ser humano como las especies de animales. El cuerno pequeño es una amalgamación, es decir, es una mezcla de 2 elementos. En este caso, de cuerno con cabeza. Pero antes de entrar de lleno, identifiquemos qué representa el simbolismo del cuerno pequeño. Para ello vamos a leer lo que dice el libro El conflicto de los siglos. El capítulo 26, los Estados Unidos en la profecía, en la página 499. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea, del papado. Pensará en mudar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7, el verso 25. En definitiva, el cuerno pequeño de la cuarta bestia indescriptible representa al papado. El símbolo que representa al papado está formado por 2 elementos. Número 1, por cuerno, que le pertenece a una bestia. Número 2, por una cabeza que le pertenece a un hombre. Es decir, el cuerno pequeño es una amalgamación de bestia por el cuerno y hombre por la cabeza, dando como resultado el cuerno cabeza, llamado en Daniel capítulo 7, el verso 8, el cuerno pequeño. Veamos el significado aislado de los elementos fusionados. El cuerno en profecía, ¿qué representa? Un cuerno común. Daniel capítulo 7, el verso 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Entonces, un cuerno común representa a un rey, el poder civil. Definimos entonces que el cuerno en el simbolismo representa el poder civil. Eso implica entonces que la cabeza representa el poder religioso, puesto que el cuerno pequeño de la cuarta bestia es una combinación de los 2 elementos, implica que este cuerno pequeño tenía tanto el poder civil como el poder religioso. Definitivamente, el cuerno pequeño representa al papado, un poder tirano, cruel y
demoníaco. Puntos controversiales que la iglesia adventista evita con los protestantes caídos por convenio oculto hecho con los domingueros en 1957. Para los que están sumamente interesados, tenemos un PDF del libro de preguntas y respuestas de 1957. Un resumen para aquellos que no tienen mucho tiempo. Número 1, el santuario celestial. Número 2, el espíritu de profecía. Mira la explicación real en los videos. Número 1, el santuario celestial. Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo, subrayemos, en el cielo, y a uno sentado en el trono. El que estaba aquí sentado era el anciano de días, Dios el Padre, el juez, para iniciar el juicio investigador de los muertos en el cielo, en el santuario celestial. Ahora leo Apocalipsis 4, el verso 5. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo. ¿El trono dónde estaba? En el cielo. ¿Qué había delante del trono? 7 lámparas. ¿Y qué forman 7 lámparas? Un candelabro, un candelero, un mueble del santuario. Por lo tanto, ¿qué es lo que vio Juan? Vio el santuario. Sí. Ahora, todo esto que he dicho lo corrobora el espíritu de profecía. Le cito en el libro Patriarcas y Profetas, página 370. Cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que está en el cielo, se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial. Subrayamos ahí, santuario celestial. Y vio allí 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelero de oro y el altar del incienso o perfume en el santuario terrenal. Subrayamos también, santuario terrenal. Nuevamente el templo de Dios fue abierto en el cielo y vio el lugar santísimo detrás del velo interior. Ahí contempló el arca de su testamento, representada por el arca sagrada construida por Moisés para guardar la ley de Dios. Hasta aquí todo lo que hemos dicho se ha corroborado con el espíritu de profecía. Ahora debo de mencionar que lo que está aconteciendo en el cielo, en el santuario celestial, que es el juicio investigador de los muertos, léase Apocalipsis 20, versículo 12, donde dice que los muertos son juzgados a través de la revisión de los libros. Y se toma la decisión si va a resucitar entre los justos o va a resucitar entre los injustos y pecadores. Pero cuando termine el juicio de los muertos en el cielo, que es asunto de revisión de libros nada más, entonces pasará a otra fase el juicio. Será el juicio de los vivos, y el juicio de los vivos debe efectuarse no en el cielo, sino en la tierra, porque aquí estamos los que formamos parte del santuario terrenal, es decir, la iglesia, los adventistas del séptimo día. Número 2, el espíritu de profecía. ¿Y cómo podemos comprobar que la autora Elena de White es profetisa verdadera? Para ello les voy a ayudar con una serie de referencias. ¿Qué les parece? Lo primero que debemos de saber es que Dios en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento utilizó a mujeres como profetisas que tienen el don profético. Ahora, tienen que saber esto. Esto es básico. A un hombre que tiene el don profético se le llama profeta. A una mujer que tiene el don profético se le llama profetisa. Así lo enseña la Biblia. Les voy a dar por lo menos 2 ejemplos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. El primero, Éxodo 15:20 dice, María, que era una mujer, profetiza. Ahí está el primer ejemplo. El ejemplo número 2 ahora en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2, el verso 36 dice, la profetisa Ana, que era mujer. Si observan entonces, Dios utilizó a la mujer en el Antiguo Testamento como profetisa y en el Nuevo Testamento como profetisa. Bien, ahora, una característica de un verdadero profeta hombre o una verdadera profetisa mujer. Hay varias, pero la más resaltable que quiero traer a coalición o a su mente es que lo que dice un profeta
y no se cumple, es un falso profeta. Pero si lo que dice un profeta y se cumple, es un verdadero profeta. Y esto no lo digo yo, realmente lo dice la Biblia. Aquí en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en el libro Deuteronomio, capítulo 18, el verso 22 declara: ni se cumple, con arrogancia la ha hablado el profeta. ¿Sí? Entonces, si no se cumple es un falso profeta. Si se cumple es un verdadero profeta. Esa es la lógica de interpretación bíblica. Ahora, veamos si Elena de White lo que pronosticó se cumplió. Sí, hubieron una serie de profecías y pronósticos que ella dejó escrito y ella vio de inclusive su cumplimiento y otras no, pero quedaron escritas. Pero en nuestro tiempo se han cumplido. Por ejemplo, que es algo resaltable y bien conocido por usted y por mí, todos nuestros contemporáneos lo saben, Elena G. de White pronosticó aquí en este libro, aquí lo tengo en mano, en este libro ella pronosticó en el año 1909, observe el año 1909, se profetizó que iba a ocurrir una destrucción en Nueva York, en el territorio de la bestia de dos cuernos, registrado en Apocalipsis 13, versículo 11. Hablando de Estados Unidos de Norteamérica. Ella aquí, en Testimonios para la Iglesia, pronosticó. ¿Qué pronosticó? La destrucción de las dos torres gemelas en Nueva York. A ver, recordemos un poco. ¿Cuándo ocurrió esta destrucción? La fecha exacta fue el martes 11 de septiembre del 2001. ¿Cómo se conoce este evento abreviado como el 9-11? El 9, el mes, septiembre. El 11, el día, que fue martes. Entonces, 9-11 hace referencia a la destrucción en Nueva York. 9-11. Ahora es interesante que Elena de White, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la página 11, observe, esto es para que se impresione y se asuste y despierte. Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la página 11, 9-11, ella dice: grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Y en la siguiente página, que viene siendo la 12, dice: estando en Nueva York, en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hasta el cielo. Nueva York, edificios, torres gemelas. ¿Qué iba a ocurrir? Aquí lo dejó ella escrito. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban a esos altos edificios reputados incombustibles y decían: están perfectamente seguros. Pero esos edificios fueron consumidos como si hubieran sido de brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Tal como ella lo describió, así se cumplió. El pronóstico fue en 1909 y se cumplió aproximadamente 92 años después de que ella lo dijo. Ya ni estaba viva ella, pero ahí quedó escrito y se cumplió. Significa entonces que Elena G. de White es una verdadera profetisa. Por lo tanto, ella como profetisa escribió una serie de libros que hoy se conocen como el espíritu de profecía. Puntos controversiales que la Iglesia Adventista evita con sus propios miembros. Número 1. El rechazo del mensaje de 1888. Número 2. La llegada del último profeta adventista en 1929 y su mensaje publicado en 1930. Y número 3. Los 144,000, un número literal de adventistas sellados. Número 4. El juicio de los vivos manifestado en Ezequiel 9. Una matanza literal que realizarán los ángeles de Dios. Y sobre todo, la iglesia te oculta que, en el número 5, los diezmos no deben ser entregados en sábado dentro del templo. Ver toda la evidencia explicativa. Número 1. El rechazo del mensaje de 1888. Jones y Waggoner. Sí, acá los tenemos. Jones y Waggoner. Los dos mensajeros. Estos dos pastores
trajeron por primera vez al pueblo adventista del séptimo día el mensaje de justificación por la fe. Y también fueron dos, eso es impresionante. Sin embargo, así como en el tipo se rechazó el mensaje de justificación por la fe, en el antitipo, en la iglesia adventista del séptimo día, se rechazó también el mensaje de justificación por la fe. En el año de 1888, el liderazgo, según los expertos, según los que han analizado a profundidad este detalle, el 95% aproximadamente de los líderes de aquel tiempo, de los líderes de la iglesia adventista, rechazaron el mensaje de justificación por la fe. ¿Cuánto? Cerca del 95% de los líderes. ¿En qué año? En 1888. Pero al pueblo se le dio 2 años para que aceptaran el mensaje de justificación por la fe. Elena de White aceptó este mensaje poderoso de Jones y Waggoner. De hecho, les apoyó, los ayudó para ir a predicar de iglesia en iglesia. Y aún así, el pueblo también rechazó el mensaje de justificación por la fe. ¿Saben por qué? Lamentablemente, terroríficamente, el pueblo siempre sigue a los líderes. Y ojalá que siguiera buenos líderes. Sigue a los malos líderes. Como el liderazgo rechazó el mensaje de justificación por la fe en el año de 1888, entonces el pueblo también hizo lo mismo, siguió a los líderes. Y por lo mismo se declara que al rechazar el mensaje de justificación por la fe, se crucificó a Cristo. Este libro, Lo que todo adventista debería saber sobre 1888, escrito por uno de los miembros de la Conferencia General, declara en el capítulo 6, se maltrata al Espíritu Santo. En la página 40 dice: el cielo se avergonzó de llamar a sus hijos a los que resistieron el mensaje de 1888. Algunos eran dirigentes como Butler y Smith, que habían usurpado el lugar de Dios en los pensamientos de la mayoría de los obreros. Bajo su liderazgo, la mayoría de los delegados al Congreso llegaron tan lejos en su oposición al Espíritu Santo, que si Jesús hubiera estado presente, lo hubieran tratado como los judíos de la antigüedad. Lo hicieron, lo hubieran crucificado. En los libros del cielo, los que rechazaron el mensaje de 1888, en Minneapolis, están registrados como asesinos de Jesús, puesto que los libros del cielo registran los pecados que se hubieran cometido si hubiese habido oportunidad. El autor cita a Elena de White y se declara que los que rechazaron el mensaje de justificación por la fe en el año 1888, crucificaron, dice, a Jesús. Número 2. La llegada del último profeta adventista en 1929 y su mensaje publicado en 1930. Elena de White fue profetisa, don profético en mujer, profetisa. Y después de la profetisa tenía que venir un profeta. Y que Malaquías 4:5 le llama el nombre profético de Elías. ¿Saben por qué le da este nombre profético? Porque este profeta tiene que venir a denunciar los pecados. Este profeta tiene que venir a advertir al pueblo antes de que ocurra la matanza de Ezequiel 9, antes de que los ángeles 5 con espadas lleguen a la iglesia y maten viejo, joven, niño, mujeres, vírgenes, etcétera, y los mate antes de... Tenía que aparecer este profeta y tenía que traer el mensaje de advertencia del día grande para los 144,000 y terrible para los que van a morir en Ezequiel 9 por los santos ángeles que nunca han pecado. Ok, entonces testimonios para los ministros en la página 475. La profecía debe cumplirse. El Señor dice: aquí yo os envío al profeta Elías. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán:
Eres demasiado piadoso. No interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Ok. La característica para identificar al falso profeta de hoy y a identificar al verdadero profeta, el Elías de nuestro tiempo, está que el profeta Elías no es un profeta de sueños y visiones. Ojo, tienen que saber que hay varios rangos y hay distintos ángulos de un profeta. En la Biblia, como Daniel, él fue profeta, tuvo sueños y tuvo visiones. Daniel como profeta. Elena de White como profetisa tuvo sueños y tuvo visiones. Perfecto, 100 puntos, felicitaciones, magnífico, hicieron su trabajo. Pero les menciono, Juan el Bautista, según las palabras de Cristo, él fue más que un profeta. Pero yo les pregunto, ¿cuál sueño tuvo Juan el Bautista? No tuvo ningún sueño Juan el Bautista. Díganme, ¿cuál fue la visión que tuvo Juan el Bautista? No tuvo ninguna visión Juan el Bautista. Y aún aunque no tuvo sueño ni visión, Juan el Bautista fue profeta. Entonces, el rango de profetas con sueños y visiones, sí es cierto, pueden haber. Y el rango de profetas sin sueños, sin visiones, también pueden haber. En ese rango está Juan el Bautista, no tuvo sueños ni visiones y fue profeta. Fue un profeta que interpretó la Biblia, explicó la Biblia, pero fue un profeta. En este mismo rango está David. David fue profeta. Vaya a leer Hechos capítulo 2, todo el capítulo, y ahí va a encontrar que David fue profeta. Así lo dice Hechos capítulo 2, lea todo el capítulo. Dice que David fue profeta. David no tuvo sueños ni visiones y fue profeta. Salomón también fue profeta y no tuvo sueños ni visiones y fue profeta. Vaya y compruebe en sus libros, Eclesiastés, Cantares, y va a comprobar que él fue profeta. Pero bueno, entonces, en el mismo rango que estuvo David como profeta, Salomón como profeta, Juan el Bautista como profeta, en este mismo rango está clasificado el Elías de nuestro tiempo. Es un profeta sin sueños, sin visiones, sino que es un profeta que interpreta. Por eso aquí dice la hermana White, en Testimonios para los Ministros, en la página 475, dice ella, hablando del profeta Elías, alguien debe de venir y le van a decir, déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje, porque no interpretas las escrituras de la debida manera. Entonces, este profeta Elías no es un profeta de sueños y visiones, sino que según Elena de White, es un profeta que tenía que venir a interpretar las escrituras. Entonces, este último profeta no va a tener sueños ni visiones, sino que solo viene a interpretar las escrituras. Viene a interpretar lo que es Ezequiel capítulo 9, viene a interpretar lo que es Apocalipsis 7, los 144,000, viene a interpretar lo que son las 7 trompetas, viene a interpretar lo que son los 7 sellos, viene a interpretar verdaderamente la piedra de Daniel 2, viene a interpretar verdaderamente Apocalipsis 13, la bestia mixta, la bestia de 2 cuernos, etcétera. Este profeta viene a interpretar lo que dice la Biblia. Los puntos más difíciles viene a interpretar. Entonces, ¿cómo podemos identificar al falso profeta? Porque si hoy viene alguien y dice que es profeta, hoy un hombre, y dice que es el Elías que la profecía indicó, si este hombre dice que es el Elías, el último profeta para la iglesia, y él dice que tiene sueños y que tiene visiones, descartado, no es falso, porque el verdadero y último profeta para la iglesia adventista solo va a venir a interpretar la Biblia, porque ya no necesitamos más sueños y más visiones. Lo que necesitamos es que nos expliquen los sueños y visiones que ya están en la Biblia. Por eso es que Dios envía al último profeta a interpretar, no a tener sueños y visiones. Por lo tanto, aquel hombrecito que diga que es el Elías de hoy y que dice que tiene sueños y que tiene visiones, es un falso profeta, porque el último no tiene que tener sueños y visiones. El verdadero último profeta Elías para la iglesia adventista solo viene a interpretar la Biblia y nunca dice, yo soy profeta. No, es humilde como lo fue los demás profetas antiguos. Así que, hermanos queridos, les digo,
El último profeta para la iglesia adventista ya vino. Ya vino y trajo un mensaje. Trajo un mensaje poderoso, y el nombre del mensaje, les voy a decir el año que llegó el profeta. Llegó a la iglesia en 1929. En el año 1929, en 1930, escribe un libro para la iglesia, un mensaje para la iglesia, donde colocó todas sus interpretaciones usando la Biblia y usando el espíritu de profecía. El Elías ya llegó, el último profeta ya llegó para la iglesia adventista. Ya tenemos su mensaje. En Moisés, el diablo lo intentó matar como profeta. Este último profeta para la iglesia, el diablo lo intentó matar y no pudo. El diablo intentó que el mensaje nunca llegara a la iglesia y no pudo. El mensaje ya llegó a mí. El mensaje está llegando a usted. El diablo no ha podido y no va a poder en el nombre de Jesús. Y número 3, los 144,000, un número literal de adventistas sellados. La posición de los pioneros y los contemporáneos en cuanto al tema de los 144,000. El libro Cartas y Manuscritos con Anotaciones, tomo 1, en la página 47 nos comenta: para José Bates, la idea de los 144,000 sellados al fin del tiempo parecía casi inimaginable a la luz de la manada pequeña de adventistas sabatorios que sumaban unos pocos cientos a lo sumo. En el libro de José Bates, Un sello del Dios vivo, en la página 39, en la página 61 y en la página 62, se puede ver que José Bates se inclinaba a que los 144,000 es un número literal. También tenemos la posición en cuanto a los 144,000 del que era conocido como experto en profecía en su tiempo. Me refiero a Urias Smith. En la Review and Herald, el 10 de agosto de 1897, comentó: el número 144,000 debe ser un número definido, compuesto exactamente de tantos individuos. No puede significar un número mayor o indefinido, pues en el versículo 9 es identificado otra compañía que es indefinida en sus proporciones, por lo que es denominada una gran compañía, la cual ninguno podía contar. Si los 144,000 fuesen designados para representar tal número indefinido, Juan habría dicho en el versículo 4: y fue señalada una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las tribus de los hijos de Israel. Pero en vez de esto, él dice 144,000, 12,000 de cada tribu, un número que puede ser contado fácilmente. Obviamente, Urias Smith estaba inclinado a que los 144,000 es un número literal. Alguien que es contemporáneo a nosotros, el pastor Doug Batchelor, en línea tiene un programa que se llama Hechos Asombrosos. Es una página en inglés. Tiene un tema ahí titulado ¿Quiénes son los 144,000? Él da su posición en cuanto a este tema y comenta: por estas y otras razones, creo que el número 144,000 es una cifra precisa, es decir, literal. Así como hubo 12 tribus literales en el Antiguo Testamento y exactamente 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, habrá 12 veces 12,000 apóstoles espirituales en los últimos días. Entonces, hemos visto que eruditos, pastores, están de acuerdo que el número 144,000 es un número literal. El apóstol Juan, el revelador, nos da la clave de la interpretación de los 144,000. Apocalipsis capítulo 7, el verso 4 nos dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. La palabra clave es número. Un número es parte de la matemática y la matemática es la ciencia de la exactitud. Por lo tanto, un número se puede contar. Veamos algunos ejemplos. Lucas, el capítulo 22, el verso 3, en la versión antigua, traduce correctamente este verso. Las versiones modernas
le omiten la palabra número. Lucas capítulo 22, el verso 3 dice: entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Obsérvese que se utiliza la palabra número para indicarnos que eran 12 exactos, ni uno más ni uno menos. También tenemos el ejemplo de Hechos capítulo 1, el verso 3, donde se nos dice que Jesús, después de que resucitó, se les apareció durante 40 días a los discípulos para entrenarlos. 40 días, es un dato muy importante. Pero Jesús nunca trabajaba solo, siempre estaba trabajando con el Padre y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos a 3 obrando en favor de los discípulos. Tenemos 2 datos. Primero, 40 días. Segundo, el número 3, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagamos una pequeña operación. 40 por 3 igual 120. 120 es el resultado del esfuerzo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se puede corroborar en Hechos capítulo 1, el verso 15, y dice así: en esos días Pedro se levantó entre los hermanos, unos 120 en número, dice la versión antigua. Las modernas omiten la palabra número. Entonces, en esos días Pedro se levantó entre los hermanos, unos 120 en número. Es la misma cifra de la operación que realizamos, 40 por 3, 120. 120 son los que estaban reunidos para recibir el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés. Esto prueba que la operación que hicimos es correcta. Esto prueba que cuando se utiliza la palabra número es algo exacto, ni uno más ni uno menos. Regresemos a el libro de Apocalipsis. En el capítulo 9, el verso 16, se nos da un ejemplo. El número de los soldados de a caballo era 200 millones. Y por si fuera poco, termina así: y oí su número. 2 veces se menciona número en Apocalipsis capítulo 9, el verso 16. ¿Por qué? Para enfatizarnos, para asegurarnos que es algo literal y no simbólico. 200 millones, un número literal. De igual manera, en Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Al inicio se nos da el término número, pero también al final. Sí, también al final, bajo la frase de todas las tribus de Israel. Para ello vamos a ver un ejemplo en el libro de Josué, en el capítulo 4, el verso 5, dice: y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de Israel. Verso 8: levantaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Eterno había dicho a Josué, según las tribus de Israel. ¿Cuántas piedras levantaron? 12. ¿Por qué? Porque era conforme al número de las tribus de Israel. Cuando hablamos de las tribus de Israel, estamos hablando de un número literal, exacto, en este caso 12. Veamos otro ejemplo también, que lo tenemos en Esdras, el capítulo 6, el verso 17, la última parte, dice: y 12 machos cabríos en expiación por el pecado de todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. El número es algo literal, en este caso 12. Por eso cuando leemos Apocalipsis capítulo 7, el verso 4, y oí el número de los sellados, 144,000, ojo a esto, de todas las tribus de Israel, en esa frase está implícito el número 12, porque todas las tribus eran 12.
Esto garantiza entonces que los 144,000 es un número literal. Número 4. El juicio de los vivos manifestado en Ezequiel 9. Una matanza literal que realizarán los ángeles de Dios. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, en la página 196. Aquí cita la hermana Elena de White Ezequiel 9, versículos 5 y 6, y hace un comentario. Después de mencionar Ezequiel 9, ella hace un comentario. Aquí vemos, ¿en dónde? En Ezequiel 9. Aquí vemos que la iglesia, a ver, ¿quién? La iglesia. ¿Qué iglesia? La verdadera, la que Dios la tiene como la niña de sus ojos. ¿Qué iglesia? El pueblo verdadero de Dios. ¿Qué iglesia? El verdadero pueblo seleccionado, la iglesia adventista. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Entonces, si notamos, si la iglesia adventista va a ser la primera en el juicio de los vivos, cumpliéndose la matanza de Ezequiel 9 en la iglesia primero, significa, si hay primero, debe haber segundo. Debe haber un segundo Ezequiel 9. Debe haber un segundo juicio de los vivos en el mundo. Así que los de la iglesia nos tenemos que reformar primero, y los del mundo o los de las otras iglesias también tienen que hacer lo mismo, solo que va en orden. Ahora, hablando del juicio de Ezequiel 9, primero en la iglesia, sigue diciendo el libro, Testimonios para la iglesia, el tomo 5, en la página 196. Estos perros mudos, los que no predican el juicio de los vivos hoy, estos perros mudos que no querían ladrar, son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Pero ¿dónde están estos hombres, estos jóvenes, estos niñitos? ¿Dónde están? Dice la hermana White, en la iglesia. ¿Qué iglesia? El pueblo de Dios. Entonces, ¿sí notan la gravedad de la situación? Si notamos que como pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, además de defender con capa y espada la verdad del sábado, además de defender que hay un santuario celestial, también tenemos que saber y enfrentar muy pronto el juicio de los vivos. Va a haber una separación física, y esto no es nuevo. En el pasado Dios cortaba, según Levíticos 23, lea todo el capítulo, en el día de la expiación, el que no ayunaba, el que no afligía su cuerpo, el que no confesaba sus pecados, caía muerto, era cortado entre su pueblo, literalmente. Separación entre el pecador arrepentido y el pecador empedernido, no arrepentido. Físicamente se va a volver a repetir, lo dice Elena de White. Manuscritos inéditos, el tomo 1, en la página 241. ¿En qué año fue escrito? Lo voy a leer aquí. Carta a las iglesias de Oakland y Berkeley, 26 de septiembre de 1909. Si usted quiere ser más específico, escriba 26 de septiembre de 1909. Y si usted quiere ser más rápido, solo escriba 1909. Muy importante, 1909. ¿Qué escribió la sierva del Señor? Aquí está. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. A ver, ¿qué año se escribió? 1909. 1900 lleva un 9. Y el 9, 1909, es otro 9. ¿Y de qué escribió en 1909? Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán futuro, literalmente. ¿Cómo se van a cumplir las palabras de Ezequiel 9? Que solo tiene 11 versículos. ¿Cómo se van a cumplir? ¿Simbólicamente? No. ¿Ilustrativamente? No. ¿Parabólicamente? No. ¿Cómo se va a cumplir? Literalmente. Entonces, Ezequiel 9 en su primera aplicación se va a cumplir en la iglesia. Pero usted y yo estamos todavía a tiempo para, antes de que vengan los ángeles destructores con sus espadas, nosotros estar listos con el sello en la frente. Usted decide, yo decido. Hoy, como pastor virtual, le estoy dando esta información. Está a tiempo todavía. Puede salvarse.
Usted y su familia pueden salvarse y obtener el sello de inmortalidad de Ezequiel 9:4, gemir y clamar para obtener el sello. ¿Contra qué? Contra los pecados. Tiene que gemir y clamar contra los pecados. ¿En dónde? En la iglesia. No tiene que salirse, tiene que permanecer en la iglesia. Ahora, tiene que saber lo siguiente, que Ezequiel 9, que es el juicio de los vivos, no está lejano a que se cumpla. No. No crea que faltan 10 años, que faltan 15 años para que se cumpla Ezequiel 9. No crea, si el diablo le ha hecho convencer que faltan 20 años para el fin del mundo, o falta más de 30 años, 50 años, 100 años para que se acabe todo, el diablo lo ha engañado. El juicio de los vivos, es decir, el primer Ezequiel 9, está muy próximo a cumplirse. Y no lo digo yo. Noten que lo dice en la inspiración. Aquí, Conflicto de los Siglos, el capítulo 29, el juicio investigador, en la página 544, versión antigua. Dice: pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Así que no se confíe. Termino de construir la casa allí en Estados Unidos, allá en México, allá en Guatemala, allá en Centroamérica, allá en España. Una casa secular. Si usted está haciendo sus planes, usted está desviado de la situación. Termino mi doctorado hasta el 2030. Si usted está pensando en eso, que su hijo va a llegar al doctorado, entonces usted está desviado, está desvirtuado. No estamos en contra de la educación ni en contra de la bendición de Dios en prosperidad. Pero sí estamos en contra que no nos demos en cuenta al tiempo en que vivimos. Estamos literalmente en los últimos días del tiempo del fin. Y ya no hay tiempo para desperdiciarlo en asuntos seculares, sino que debiésemos concentrarnos en los asuntos espirituales para obtener el sello, porque de lo contrario no lo va a obtener. Por más que yo predique y si usted no hace nada, no comparte, no reacciona y no promociona la real verdad presente en sus redes sociales y en persona cara a cara, entonces usted definitivamente no va a recibir el sello. Me entristece, sí, pero es la triste realidad que yo tengo que decírselo. Dice la inspiración: pronto empezará el juicio de los vivos. Si es pronto, es pronto. Entonces estemos listos ya. En el nombre de Jesús, hoy confesemos nuestros pecados y estoy seguro que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo van a escuchar su oración y va a quedar registrado. Número 5. Los diezmos no deben ser entregados en sábado dentro del templo. ¿Cuándo se introdujo ese plato, ese canasto para pasar a recoger o a traer diezmos y ofrendas? Eso no se enseñó con los pioneros, se introdujo por el diluvio de infiltrados que hay en la iglesia adventista. Ahora, le voy a mostrar que ese plato, su origen es romano. Por eso se titula nuestro tema, Plato Romano. En sábado se deben dar los diezmos y ofrendas, 1 Corintios 16:1. Vamos a ver, le voy a mostrar ahí el plato romano y su evolución, cómo ha ido evolucionando es que quiero decir una palabra, pero me la voy a reservar. Este plato satánico, este plato romano. Ahora, va a usted a notar lo siguiente. Prepárese porque ahí va. Vamos a mostrarle a usted la evolución del plato romano. Ahí lo tenemos en su pantalla. Disfrútelo. Véalo, ese es el plato romano de ofrendas. Con eso se utilizaba para recaudar fondos. Ahí está el famoso plato romano. Ahora va a ver su evolución. Y no solamente lo han utilizado los paganos romanos, sino que también lo han utilizado los budistas. Le voy a mostrar otro plato de ofrenda de los budistas. Ahora, obsérvese pues que los romanos están antes de que la iglesia adventista del séptimo día, Ya los romanos existían en el tiempo de Cristo, en la era cristiana, en el primer siglo. Y nosotros adventistas llegamos a existir hasta 1844. Entonces haga la diferencia, por favor. Ubiquémonos. Los budistas también existieron antes de la iglesia adventista. Sí, ¿quién le copió a quién? Usted tiene que concluir. Ahora le voy a mostrar un plato budista que se utiliza para ofrendas. Ahí está.
Miren, ese es un plato de ofrenda de los budistas. Ah, si usted es budista, bueno, es otra cosa. Si usted es romano, usted es otra cosa. Pero yo soy adventista del séptimo día. A todos los que son adventistas del séptimo día y van a querer cambiar esta abominación por lo correcto, escriban en los comentarios: Ministro Enoch, yo soy adventista del séptimo día y voy a realizar el cambio debido. Escriban en los comentarios, por favor, motive al demás pueblo, porque habemos más de 200 aquí en esta transmisión, más de 250. Gloria a Dios, esto va creciendo. Ya les presenté el romano y el budista, plato de ofrendas. Esto es origen pagano, hermanos. Ahora vamos a ver. Otro, porque Dios nunca exige. Dios pide, pero no obliga. No obliga a nadie. No quebranta el libre albedrío. Jamás. Pero estos platos sí nos obligan a nosotros. Cuando nos lo pasan en la cara, nos obligan. Indirectamente lo hacen. Ahora, ahí va el asunto. Se va a poner mejor. Todos aquellos que están aprendiendo, escriban en los comentarios: Ministro, yo estoy sorprendido, estoy asustada, hermano. ¡Hey, ministro! ¡Wow! Todas las abominaciones que he estado haciendo sin darme cuenta. Escríbalo, desahógese. Desahógese. Por favor. Ahora va a ver usted cómo se ha evolucionado. Plato romano, plato budista. Y miren cómo ha evolucionado ya el que usted ya conoce. Usted conoce este. Ahí está. Miren el que usted conoce. Ah, ¿verdad que se le hace familiar este? Ah, ese es viene del plato romano. Viene del plato budista. Ahí está. Ok. Ahora, miren cómo fue cambiando con el tiempo. Ay, ministro, nosotros en la iglesia adventista, ahí donde yo voy, asisto los sábados antes de la cuarentena, fíjese que ahí no usamos este tipo de plato, nosotros usamos una canastita. Ah, bueno, porque fue evolucionando el plato romano. Ahora les voy a mostrar lo que usted tal vez ha visto en su iglesia. Ahí está, miren ese billetito enrollado. ¿No será que usted así lo ha hecho también? Y lo ha colocado ahí en la canastita. Bueno, pasó evolucionando de plato a canasto romano, pero sigue siendo de origen romano. Ahí está. Miren, a ver con cuál se identifica usted en los comentarios. Ministro, me identifico con el plato romano, el plateadito. Ministro, me identifico con la canasta. Identifíquese cómo lo ha visto usted en su iglesia. Ahí están sus orígenes. Hoy va a abrir los ojos. Vamos ahora, vamos a ver otro. Ay, ministro, ahí no usamos ni plato. En mi iglesia yo tengo 50 años de ser adventista. Nunca he visto un plato romano, ni un canasto romano. Ok, tal vez no ha visto eso, pero ha visto esto. Miren cómo esto ahí sí ha ido evolucionando. ¿Cuántos han visto esta canastita? Miren el colorcito púrpura, como lo de los sacerdotes. Ah, ahí están los jesuitas infiltrados. Ellos lo inventaron y ahora se metió en la iglesia adventista. Ah, ahí esta bolsita sí lo vio usted en su iglesia. No me diga que no se haga, por favor, suelte la sopa. Diga la verdad, ¿verdad que los ha visto? Bueno, todo bien esto de los romanos. Ahí vienen de los romanos, así que esta es una abominación que no debe usted de admitirlo. Hasta aquí usted ya vio lo que Dios desaprueba. Óigase bien, miren, todo esto lo aprendió la denominación por perezosa. Por perezosa, así de sencillo, no hay otra palabra. Porque Dios no aprueba esto. Ahora, vean que esto viene de los católicos, hermano. El plato romano viene de los católicos. Ahora, va a ver que un símbolo reciente de los curas, sacerdotes, jesuitas, hicieron recientemente una promoción y nos publicaron esto. Miren qué publicaron. Y usted va a identificar si está el plato romano ahí o no. Hagan un ejercicio conmigo. A ver, vean si está el plato romano ahí. ¿Dónde lo encuentran? En la esquina superior derecha, esquina superior izquierda, inferior, en el centro. ¿Dónde está? A ver, este es un anuncio católico romano. Miren esto, católico romano. Ahí está el cura, el padre, el papa, está su bastón, está la cruz, está la catedral católica. Ahí está. Ahora, usted encuentra algo ahí. Esto lo acaba de publicar los sacerdotes, lo publicaron en línea. Si usted quiere esto, se lo voy a mandar como evidencia. Miren qué tienen ellos ahí como símbolo de sus diezmos y ofrendas. En Colombia se reciben, algunos curas reciben diezmos. La mayoría no recibe, solo ofrenda, que a ellos le llaman, óigase bien, la mayoría de iglesias católicas a la ofrenda le llaman limosnas. Así que cuando lee usted ahí en ese anuncio limosnas,
tómese como ofrendas. Y le voy a dar un tips ahí para que usted aprenda hoy un poquito más. En la iglesia católica estaban dando los feligreses en papel, en efectivo, pero en papel, billetes. Entonces, ¿qué estaba pasando? Estaban dando billetes falsos. Y entonces, si daban un billete, por decir, $100, y decían, voy a dar $50, entonces denme el cambio. Entonces, agarraban el billete de $100 falso, y el que estaba recogiendo las ofrendas, le regresaba $50 devuelto, de cambio. Entonces, realmente estaban dando un papel falso y recibía uno verdadero de $50. Entonces, lo descubrió la Iglesia Católica y prohibió, por lo menos en Colombia, Estoy tomando como modelo ahí para que usted me entienda, algún país de Latinoamérica. Entonces, se prohibió en la Iglesia Católica el recibir limosnas o ofrendas o diezmos en billetes, solo monedas. Y entonces, ¿para qué? Para que ya no le entregaran billetes falsos. Pero aquí al final no importa este dato, pero ya se los di. Pero lo que sí importa es cómo recogen esas limosnas o ofrendas la Iglesia Católica. Ve ahí la gráfica, ya lo identificó dónde está, con qué recogen. Miren ahí, miren allá, se los voy a mostrar, aquí. Ven aquí, aquí está el cura y aquí dice limosna, o sea, ofrenda. Miren la caridad, cuánto juntaron. Aquí está, miren. Voy a explicarle esta abreviatura. Tal vez aquí está más grande, ve aquí. Vean aquí, concéntrense aquí. Dice US. La U es de Unidos. La S es de Estados. Es decir, Estados Unidos. Está hablando aquí de dólares estadounidenses. ¿Cuánto? Aquí está esta cifra muy grande. Miren, aquí la tienen. ¿Ok? Entonces se recaudó de limosna, o sea, de ofrendas, esta grandísima cantidad en la Iglesia Católica Romana. Pero ¿cómo se recaudó? Bueno, si usted nota allí, va a encontrar aquí, mire qué tienen aquí, aquí donde dice limosna, miren aquí arriba. Limosna, ¿qué tienen a la par? Un plato romano. Hermanos, la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene la práctica, como viene de los romanos, como los romanos utilizaban aquel plato de ofrendas. Y luego cuando se pasó cuando pasó de Roma imperial a Roma papal, la Roma papal adquirió o heredó el mismo principio de usar un plato para pasar a recoger o recaudar dinero, ofrendas, diezmos, lo que sea. Pero se heredó eso del plato, por eso es plato romano. Yo no apruebo como ministro del Evangelio y como creyente de la Biblia y como creyente del espíritu de profecía, no apruebo en ninguna iglesia adventista del séptimo día, basado en la escritura, no se aprueba, Dios no aprueba el uso de ningún tipo de derivado de plato romano, llámese canasta, llámese bolsita, todo eso es católico. Ahí se lo estoy mostrando. Miren, los católicos recaudaron millones de dólares con el plato romano. Ahí lo tienen, lo están viendo. Ahí está el plato romano. Ay, hermano, yo no lo sabía, ahora ya lo sabe. Ahora miren, ahora se lo voy a poner más claro. Ahí le voy a presentar a un sacerdote viendo. Miren cómo está el sacerdote ahí. Esto viene de los católicos. Miren el sacerdote. Ay, ¿qué estará haciendo ahí el sacerdote? Miren qué está haciendo el sacerdote. ¿Qué tiene en la mano el sacerdote? Véanlo. Analícenlo, hermanos, por favor, por amor de sus almas. Ya no estén apoyando este tipo de abominación dentro de la iglesia que se infiltró. Otra más. Ahí está. Miren, miren, ahí está, ahí está. Ahí está el diácono. Miren el diácono, ¿de dónde aprendió el diácono adventista del séptimo día? De los católicos. Si van a usar plato romano y van a usar canasto romano, van a usar bolsa o bolsita romana, pónganse el traje completo. Váyanse a hacer un traje de sotana, de morado y de todo ahí, como curas o como monaguillos, como pupilos. Vayan a hacerse un trajecito completo y de verdad identifíquense como jesuitas, apoyando a los jesuitas dentro de la iglesia. Pero yo alzo la voz hoy en el nombre de Jesús. Cero abominación, no más
No más, se les acabó la fiesta a estos jesuitas infiltrados en la iglesia que promueven el plato, canasto, bolsa romana. No más, solo un cofre es lo que aprueba el Señor, no estas abominaciones. Así que corran la noticia, miren, más de 240 aquí, televidentes, más los que están retransmitiendo, llegamos a miles. Compartan esta abominación, ya no más se tiene que hacer. ¿Qué es lo que lo aprueba el Señor? Un cofre, solo un cofre, voluntario, ahí cada quien tiene que ir a pasar sin que lo obliguen. Voluntario, no dentro del templo, sino afuera del templo, como lo dice el deseado de todas las gentes y lo dice la Biblia, hermanos. Ahora, ya descubrimos que no hay que usar platos romanos ni sus derivados. Está prohibido por Dios. Ahora, ¿en qué día hay que entregar diezmos y ofrendas? Bueno, esto se va a poner buenísimo. Vamos pues. Esto va a ser nuestro último punto fuerte. ¿En qué día? Bueno, ahora vamos a concentrarnos y nos vamos a dirigir ya rápidamente, que el tiempo ha avanzado, a Primera de Corintios, capítulo 16. Apunta por favor, porque ahorita vamos a ir a ver en qué día hay que dar diezmos y ofrendas. Primera de Corintios 16, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Búsquelo, porque pues dice, lo dijo el ministro Enoc. No, yo no lo dije, yo lo estoy leyendo, que es diferente. Primera de Corintios 16, el 1 dice: en cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también según ordené en las iglesias de Galacia. Así que Pablo ordenó, no fue una sugerencia, fue una orden. Primera de Corintios 16, verso 2. Cada primer día de la semana. ¿Cuándo? Cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado y guárdelo, para que cuando yo llegue no se haga entonces la colecta. ¡Wow! ¿Cuándo entonces hay que apartar lo que uno ha decidido entregar para el Señor? Cada primer día de la semana. Ahora dice, ministro, momento, porque ahí usted ha leído, está hablando de colectas. Está hablando de ofrendas, no está hablando de diezmos ahí, ministro. Bueno, usted está poniendo atención entonces. Sí, efectivamente, Pablo ahí en 1 Corintios 16 está hablando de ofrendas, de colectas. No está hablando de diezmos directamente, pero, momento, one moment please. Aguántenme un ratito, les voy a dar citas del Espíritu de Profecía a ver cómo lo interpretan. Pero ahorita mismo quiero enfatizar el asunto de que debe ser cada primer día de la semana. Ahora, voy a leerles entonces lo que dice este maravilloso libro. Miren, Mayordomía Cristiana, de Elena G. de White. Si no lo tiene, descárguenlo en el internet. Mayordomía Cristiana, Elena G. de White. Este libro le puede salvar la vida, porque si usted lo está haciendo incorrecto, se puede perder. Mayordomía Cristiana, Elena G. de White. ¿Qué página vamos a leer de este libro? Específicamente, vamos a leer la página 85 en la versión antigua. Mayordomía Cristiana, consejos sobre mayordomía cristiana de Elena de White, en la página 85. Pero, ¿qué capítulo? El capítulo 16. Miren qué interesante, aprenda esta parte. Primera de Corintios, capítulo 16, habla de cada primer día de la semana hay que entregar lo que le pertenece al Señor. Primera de Corintios 16. Y consejos sobre mayordomía cristiana, en el capítulo 16, regularidad y sistema, dice: las instrucciones dadas por el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, concernientes a los donativos, presentan un principio que se aplica también al diezmo. Claro, Pablo estaba hablando de colectas, de ofrendas, sí, pero dice la hermana Elena de White, profetiza de su iglesia, de nuestra iglesia, dice que eso se aplica también al diezmo. Y sigue diciendo: el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, concerniente a los donativos, presentan un principio que se aplica también al diezmo.
cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Primera de Corintios 16, verso 2. ¡Wow! Entonces, la Biblia, en Primera de Corintios 16, y Consejos sobre Mayordomía Cristiana en el capítulo 16, ¡qué perfección!, están hablando de lo mismo. Que esto se aplica también para los diezmos. Entonces, ¿cuándo hay que entregar los diezmos y ofrendas? El primer día de la semana. Así de sencillo. ¿Qué tan difícil es comprenderlo? Ha llegado el tiempo, después de ver toda esta evidencia y todos los errores que se están cometiendo dentro del pueblo, y sobre todo lo que te están ocultando, podemos decir, llegó el tiempo de hacer un cambio rotundo. Ya no más el apoyo hacia los que te ocultan la verdad. Apoya directamente a los que predicamos la real verdad presente. Toma acción, que el tiempo se acaba y tenemos que alcanzar a más de 22 millones de adventistas del séptimo día. Que Dios te bendiga a ti y que bendiga a toda la iglesia adventista del séptimo día. Muchas gracias. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo, y así estarás actualizado. Muchas gracias. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoc Martín, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis.